Hola a todos nuevamente. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Por este medio damos inicio a la última unidad de nuestro contenido programático y vamos a ver hoy la propuesta de la Iglesia referente a la cuestión social. Vamos a ver cómo el tema de la cuestión social es un tema muy sensible para la Iglesia, ya que esta es una institución que se ha propuesto decididamente dentro de su proyecto de evangelización de todo el hombre, acompañar fuertemente lo que se llama la promoción humana, y eso supone atender a todas las dimensiones que hacen parte a la rica y compleja realidad humana. Y una de esas dimensiones justamente lo constituye la cuestión social o la dimensión social. Y no se puede hablar de promoción humana si hay condiciones inadecuadas para que se lleve realmente a cabo esa realización de la persona dentro de la sociedad. Ese detalle, esa característica, esa dimensión es lo que vamos a mirar desde esta propuesta que hace la Iglesia entonces referente a la cuestión social. Vamos a mirar primeramente entonces los problemas sociales de nuestro tiempo para contextualizar de esa manera la reflexión que hace la Iglesia sobre la realidad social. Y lo primero que decimos es que cada época plantea problemas y desafíos nuevos. Algunas veces problemas muy trágicos por las vidas humanas implicadas justamente en dichos problemas. En ese sentido, si recordamos un poco en nuestro continente, lo que fue la colonización y la conquista de América, o lo que supuso para Europa a principios del siglo XIX la primera revolución industrial, y ni qué decir la Segunda Guerra Mundial. En Paraguay podemos mencionar también momentos y situaciones especialmente difíciles y significativos como la época de la independencia, la revolución de 1947, una revolución civil muy grande, muy dolorosa, como así también la época de la dictadura de Stroessner, por citar algunos. Cada nación, cada persona y la misma iglesia, podemos decir que dependen de los condicionamientos del momento, pero a la vez ellos son protagonistas y responsables de lo que acontece. La realidad en que vivimos inmersos, además de señalar nuestros límites y posibilidades, diríamos hoy nuestras debilidades y fortalezas, nos muestra el camino ya hecho
y los nuevos espacios por explorar. En ese sentido, tenemos que evitar dos actitudes. La actitud del realista, que se conforma ciegamente con lo que hay, como la del idealista que sueña y proyecta sin saber en dónde está parado. La realidad está para ser transformada contra la actitud del realista y está para ser proyectada hacia adelante, pero a partir de lo que tenemos, contra la actitud del idealista. Ahora bien, la realidad no es una cosa quieta, hecha, terminada. Justamente con la expresión la realidad nos interpela, queremos indicar una forma de vivir y de actuar, una forma de percibirnos en el tiempo, en el espacio y la historia en el que estamos. Queremos decir que nuestra realidad, y cuando hablamos de nuestra realidad, podemos decir la de nuestra familia, nuestro país, nuestra región, nuestro mundo, la recibimos como herencia con sus luces y sombras, es decir, con sus defectos y virtudes. La vivimos, ¿verdad?, como parte de nuestra historia y de nuestro ser, como punto de partida de nuestra realización personal y social. Queremos decir también que esa realidad la experimentamos como algo humano, es decir, a construir, a conservar o a transformar. En ese sentido, la realidad humana no nos viene impuesta como la realidad física sobre la que no tenemos responsabilidad. Por ejemplo, no somos responsables de que en Paraguay haga calor o frío y esté atravesado por un río. Eso nos viene impuesto, ¿verdad?, por la realidad física. Pero sí somos responsables de que las costumbres, la economía, la política, el Estado de nuestro país sean lo que son en este momento. La vida, la realidad en que estamos inmersos, es el primer libro que debemos leer, reflexionar y del que tenemos que sacar normas para vivir. Aprender entonces del libro de la vida, que exige de nosotros esfuerzo y el ejercicio de lo más humano que tenemos, la aplicación de la razón, la conciencia y la creatividad a lo que realizamos y sobre lo que vivimos. Y con la expresión, ¿verdad?, la realidad nos interpela, queremos decir que no debe caracterizarnos aquel dicho de no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces estamos invitados a mirar la cuestión social como una realidad nuestra, a ser transformada y a ser siempre mejorada para que haya mejores condiciones, ¿verdad?, de vida para todos. Pero ciertamente hay muchas personas que no se sienten interpeladas por la realidad, pero ello se debe a su ceguera intelectual y moral, no a la realidad misma. La realidad interpela al hombre, porque este es un ser consciente que tiene capacidad de reflexionar y hacerse cargo de la misma.
Claro que hay personas que se mueren, ¿verdad? Sin haber casi estrenado esta capacidad humana. Y hay personas terriblemente inconscientes que ni se da cuenta en qué país vive, cuál es su historia, cómo funciona la sociedad, la economía, la política, la cultura, quiénes son los actores fundamentales, cuáles son los logros, la riqueza, las posibilidades de este momento, cuáles son los principales problemas con los que uno tropieza. Es decir, ni se dan cuenta dónde están parados, ni se preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que viven? Entonces, la realidad social nos obliga a tomar postura, por un lado, desde el punto de vista humano, ¿verdad? Es decir, pues nos invita a preguntarnos dónde estamos parados y cuál es la realidad social que debemos hacer cada día de una manera responsable. Y por otro lado, desde el punto de vista religioso también, para los que creemos, ¿verdad?, en Dios, estamos llamados a reconocer en la realidad social a Dios que está presente y actuante en la historia y que también nos habla desde esas situaciones, desde esas cuestiones. En ese sentido, la Iglesia se siente profundamente interpelada por la realidad de cada momento, no solamente por las razones ya indicadas, sino además porque en esa realidad percibe la presencia de Dios y así, por ejemplo, el Concilio Vaticano II ya nos decía que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustia de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre en el corazón de Dios, que no encuentre eco en el corazón de Dios. Es lo que señala, por ejemplo, la Gaudium et Spes en el número 1, un importante documento del Concilio Vaticano II. Y a nivel regional, es decir, a nivel de continente latinoamericano y el Caribe, como ya mencionábamos también en el documento de Puebla, en la unidad anterior, nuestros obispos también nos decían, nos preocupan las angustias de todos los miembros del pueblo, cualquiera sea la condición social, su soledad, sus problemas familiares, en no pocos la carencia del sentido de la vida. Más especialmente queremos compartir hoy las que brotan de su pobreza en el número 27 del documento de Puebla en el año 1979. Y desde esta realidad universal, realidad regional, vamos a pasar a nuestra realidad paraguaya para mirar un poco también ante esta realidad social, qué es lo que este, podemos decir sobre nuestra cuestión social, ya que es nuestra realidad más cercana en la que estamos inmersos y en la que vamos a desempeñarnos como educadores. Y lo que caracteriza a nuestro Paraguay, nuestro país, es primeramente una injusticia social, una nación donde podemos percibir que el 40% más pobre de la población recibe, ¿verdad?,
apenas el 10% del total de ingresos generados en el país, mientras que el 10% más rico de la población recibe el 40%. Y esto nos da pauta de que estamos en una sociedad dual, y esta dura realidad se manifiesta sobre todo cuando se evalúa el cumplimiento de lo que las Naciones Unidas consideran como derecho al desarrollo de todas las ciudadanías y ciudadanos de cualquier nación del mundo. Y esto presenta un panorama que desafía. Pero también hay que reconocer que hay logros, ¿verdad? No hay que ser en ese sentido muy pesimista. Y en ese sentido, en cuanto a logros, hay que decir que el país ha realizado importantes esfuerzos para dar un salto importante. Algunos de esos esfuerzos han producido importantes logros, como la Constitución del 1992, el restablecimiento de la libertad de opinión y de expresión, la transparencia o la búsqueda de la transparencia de los procesos electorales, y el logro más significativo en este sentido es justamente la defensa y el mantenimiento de la democracia. Y entre los grandes desafíos, ¿verdad? Además de esta dura constatación de una sociedad dual, justamente en la causa de esta realidad están estos problemas, ¿verdad? Eh, la corrupción, el mal uso de los recursos públicos, la impunidad y el caudillismo, ¿verdad? Y para hacer frente a esos problemas sociales, políticos y económicos vigentes, ¿verdad?, en nuestro país, mencionamos algunos cambios a ser enfatizados, a ser realizados. Y el primer punto es el limitado alcance del Estado de Derecho. Hemos mencionado en las primeras clases, ¿verdad?, que el Paraguay se constituye en un Estado social de derecho, es decir, es la fuerza del derecho la que debe reinar y la que debe dirigir la vida de nuestra nación, y no al revés, el derecho de la fuerza, es decir, una fuerza política, una fuerza económica, que por tener el poder, que por tener la riqueza, puede hacerle decir al Estado lo que se le antoje. Esta limitación podemos decir que obedece justamente a que nuestro país se desenvuelve todavía en un entorno marcado por el deficiente desarrollo de las instituciones democráticas. Y en cuanto al tema económico, hay un agotamiento, ¿verdad?, del modelo económico productivo. Seguimos con el viejo esquema de la exportación de materias primas y agrícolas en, en materia de producción, y nos limitamos a importar tal vez los mismos productos que exportamos ya industrializados.
Es decir, no hay una industrialización interesante e importante en nuestro modelo económico. Y es la industrialización lo que genera este valor agregado al producto. Cuando uno exporta productos, ¿verdad?, en estado natural, es mínimo el incremento de la riqueza. Y cuando importa este producto industrializado, entonces ya deja toda la ganancia, toda la riqueza, todo el valor agregado al país de origen. Por eso debe apostar, ¿verdad?, nuestro país cada vez más por la industrialización, para mejorar justamente las condiciones sociales y económicas. Otro factor importante a considerar es la política ambiental, justamente consecuencia del agotamiento del modelo económico productivo que dominó al Paraguay, en el Paraguay durante la década de los 80 y se intensificó en los 90, que causó mucha destrucción de las zonas húmedas de captación de agua y originó también el crecimiento urbano desordenado, como así también la deforestación y los inadecuados métodos de cultivo agrícola que vemos actualmente, que hace que se use sustancias peligrosas de una manera indiscriminada, ocasionando impactos negativos, ¿verdad?, en los recursos naturales y en la salud humana. Junto a la política ambiental también, otro cambio que debe darse justamente en relación a la inequidad y la fragmentación de la sociedad. Es decir, se percibe una mala distribución de la riqueza y eso hace que el acceso a los servicios sociales básicos como son la educación, la salud, el agua, la vivienda, eh, es menor en las poblaciones más pobres. Y en ese sentido hay que mencionar, ¿verdad?, que los más vulnerables entre los pobres son justamente los indígenas, que aunque en números absolutos, ¿verdad?, son pocos, representan un sector históricamente importante de la población de nuestro país. Y ante estas realidades que mencionamos, cabe también preguntarnos nosotros hoy, como educadores ya que somos, protagonistas ya de nuestra historia, de nuestra realidad, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo reaccionamos frente a estas situaciones? ¿Tiene algo que ver con nuestros valores, nuestras metas, nuestras ilusiones y preocupaciones, la realidad social, política y económica que vivimos? Interesante, ¿verdad?, plantearnos así estos problemas sociales. Y después, ¿verdad?, ¿qué actitudes vamos a tomar frente a estos problemas sociales, como vamos a ver seguidamente? Pero antes vamos a ver en qué consiste justamente lo que llamamos problemas sociales. Y son fenómenos y realidades que deben tener estas características. Situaciones que afectan negativamente a grupos de personas o a sociedades enteras y que requieren un cambio de estructura para su superación, ¿verdad? Situaciones que afectan negativamente a grupos de personas. A eso llamamos problemas sociales. Porque uno puede tener problemas personales, ¿verdad?, y consecuencias, ¿verdad?, de una situación social, pero le afecta negativamente solo a uno, a él mismo, ¿verdad?
En ese sentido, no se configura todavía como un problema social. La característica es que afecte negativamente a grupos importantes de personas que forman parte de una sociedad. Mi problema puede ser importante, ¿verdad? Para mí, pero me afecta solo a mí. Entonces es un problema personal, ¿verdad? Es un problema individual. Ahora, cuando este problema también le afecta a un grupo importante, puede convertirse también en un problema social. Además, tiene que haber una toma de conciencia acerca del mismo. Es decir, no basta, ¿verdad? Que solamente afecte a muchas personas. Hay que tomar conciencia de esa realidad. Y esa conciencia de realidad justamente va a desembocar en una movilización para superar esa situación, porque se la considera injusta y uno entonces busca solucionar, suprimir, cambiar esa realidad. Hay que evitar dos actitudes erróneas eh, en este sentido, ¿verdad? Decir que el pasado siempre ha sido mejor y decir que en la actualidad estamos peor que nunca. Antes era mejor. Suele decir, ¿verdad?, la gente que en la época de la dictadura la cuestión, ¿verdad?, de la seguridad era mejor. No había ladrones, no había violencia, no había preocupación. Y con eso se suele generalizar que era mejor y la gente expresaba justamente esa situación de bienestar diciendo éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Como una añoranza de volver justamente a esa situación. Puede también ocurrir en otros contextos, ¿verdad? ¿Por qué evitar esas dos actitudes erróneas? Y porque problemas sociales siempre ha habido, ¿verdad? La humanidad, nuestro país, ha pasado ahora por momentos mucho peores que los actuales, y también seguramente mejores que los de ahora, lo cual quiere decir que los problemas sociales forman parte de nuestra condición humana, de nuestra realidad histórica. Y cada tiempo presenta, ¿verdad?, una situación particular que necesita ser asumida para ser transformada. Y aquí queremos mencionar justamente las diferentes actitudes frente a los problemas sociales que podemos tomar. Ahora, ¿cuáles no y cuáles sí, verdad? Y evidentemente, las actitudes que no debemos tomar son las de miedo e impotencia. Ante los problemas que son grandes y muchos, ¿verdad? Uno puede tener justamente una actitud pesimista. Mi contribución al cambio es mínimo. Podría decir uno, ¿verdad? No vale la pena que me moleste. Y esta actitud está muy unida al pesimismo. El mundo está mal, el Paraguay está mal, no hay forma de cambiarlo y lo mejor es tranquilizarse, ¿verdad? Una actitud conformista, ya que nada se puede hacer, entonces dejemos nomás que las cosas sucedan y sigan como son.
Es la actitud de miedo e impotencia. Nada se puede cambiar, ¿verdad? Puede también sucedernos que ante la realidad permanezcamos indiferentes. Primeramente, es la actitud del que ve pasar la realidad sin más, del que no quiere pararse a pensar sobre lo que está ocurriendo. No quiere o no puede ver. Ve pasar la realidad, se queja cuando algo le afecta negativamente, pero no se implica en la misma. Los problemas sociales nos enfrentan a situaciones difíciles y ante la dificultad se retrocede. Es también, ¿verdad?, la actitud de la huida. Y son formas de huida justamente la droga, el alcohol, el fanatismo deportivo. Eh, Recuerdo que cada tanto, cuando la selección, por ejemplo, la albirroja gana y parece que todo el mundo está contento, y los mismos periodistas dicen, ¿verdad? En medio de tantas preocupaciones, tantas dificultades, una alegría para el país, ¿verdad? Ya los antiguos romanos decían panem et circense, ¿verdad? Pan y circo. Para mantener contenta a la gente, se les llevaba al circo, que era el Coliseo romano donde los gladiadores se enfrentaban. Se les daba comida ahí a la gente y la diversión. Eso les hacía olvidar los problemas sociales, económicos y políticos también por los que atravesaba el Imperio Romano. Y esta actitud también de indiferencia y huida es la del que no se atreve a analizar la realidad y hacerse responsable de ella, ¿verdad? ¿Qué otras actitudes podemos tener frente a los problemas sociales? Individualismo oportunista, ¿verdad? Esta actitud se ilustra con la expresión sálvese quien pueda. Ante esta realidad social, ¿verdad?, que no se puede cambiar, lo más aconsejable es aprovechar toda la oportunidad, sea como sea, para sacar una tajada. Si puedes, sin importar los medios, aprovecha. No intentes mejorar nada, procura salvarte tú mismo. Son actitudes muy generalizadas, ¿verdad?, entre nosotros. Cuando hay oportunidad de ganancias, de un buen vivir, de un buen puesto, se aprovecha y luego no se piensa más que en disfrutar de las ventajas. Abundan entre nosotros para las personas que se aprovechan justamente de la corrupción en la economía, la política, el Estado, sin importarles una vez conseguidos sus objetivos y solucionados sus problemas. El mal o la injusticia que a través de estas instancias puede pueden estar causando, ¿verdad? Hay que aprovechar y hay que sacar el máximo bien para uno mismo, ¿verdad? Individualismo oportunista. Bien, sigamos viendo las otras posibles actitudes, ¿verdad? Ciertamente uno tiene que ser optimista y tiene que comprometerse, ¿verdad?, con la realidad. Pero no se trata de un optimismo ingenuo y de un puro activismo, ya que ante los problemas sociales lo que hay que hacer es trabajar para que las cosas cambien y se resuelvan y mejoren, ¿verdad? Las situaciones sociales, políticas y económicas. En ese sentido,
hay que pensar en las causas de los problemas, en los responsables implicados y en las circunstancias dentro de las que se dan. Y de esa manera atacar, ¿verdad? Los síntomas, las causas, mejor dicho, ¿verdad? Y no solamente los síntomas. Y y tener en cuenta que la solución no es fácil, pero uno no debe desanimarse al constatar que no es mucho lo que se consigue. Decía la Madre Teresa de Calcuta, no pretendo que el mundo cambie, solo pretendo ser una gota de agua fresca en la inmensidad del mar. Es decir, si cada uno se tiene eso como una pretensión, se propone eso como objetivo, entonces el todo, la inmensidad, terminará cambiando. Es decir, el cambio empieza por uno mismo, ¿verdad? Y así la estructura también irá cambiando progresivamente. El otro peligro, el que debemos evitar, es el espiritualismo. Considerar que el mundo es malo y Dios es el único que puede arreglarlo. Entonces uno dice, hay que rezar, cultivarse espiritualmente, ir a misa, novenarios, cultos, y ya está. Las soluciones son un milagro de Dios y solo rezando se obtienen. Este espiritualismo en los ricos significa muchas veces un conformismo y bienestar sumamente confortables. En los pobres no es más que un engaño, una alienación o en el mejor de los casos, ¿verdad? Una debilidad. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y un compromiso crítico. Es la actitud de quienes no se resignan a ser observadores de la historia, ni a ser tratados como objetos, de quienes se sienten responsables, no importa en qué medida, pero responsables de lo que acontece en su entorno. Es la actitud de quienes están convencidos de que los problemas sociales son responsabilidad de todos. Todos podemos y debemos aportar lo que está a nuestro alcance para superarlos y no basta la buena voluntad en ese compromiso, en esa situación. Se necesita también una buena orientación, un análisis lo más correcto posible de la situación antes de proponer las acciones para mejorarla. Refiriéndonos a nuestra situación, es la actitud de los que están convencidos de que de ellos depende de que continúe siendo igual, de que empeore todavía más o de que mejore y se humanice nuestro país. Los jóvenes que se organizan para trabajar por una sociedad mejor, los grupos y organizaciones que se proponen luchar contra las injusticias, las personas que desde su puesto de trabajo, desde su profesión, cada día intentan mejorar y servir más a sus semejantes, numerosas ONGs que trabajan incansablemente por los derechos humanos y por los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, las personas que integran los movimientos y trabajos voluntariados, algunos políticos, lastimosamente pocos, que sueñan y trabajan por una política honesta y centrada al bien común, expresan y trabajan movidos por esta actitud de activo y crítico compromiso con su tiempo, con su historia y con sus semejantes. Esta es la actitud también que se espera de nosotros como estudiantes de esta hermosa carrera, ¿verdad? Que es la ciencia de la educación, ya que los educadores, ¿verdad? Estamos llamados a asumir la realidad
y a transformarla para que vayan mejorando también dichas situaciones. Muy bien, hasta aquí por hoy y en la próxima clase vamos a presentar justamente algunos textos del magisterio de la iglesia que hablan justamente más a fondo acerca de la cuestión social, ¿verdad? De las realidades sociales. Por la atención de hoy, muchas gracias. Y en la plataforma, como de costumbre, les voy a dejar los materiales, ¿verdad?, de consulta respecto a esta clase de la unidad 7. Hasta nuestro próximo encuentro.